Muy bien, chicos, ahora sí vamos a iniciar la grabación del día de hoy. El tema de hoy para física, tercer año de secundaria, es el tema estática, ¿sí? Muy bien, equilibrio mecánico. ¿Qué es un equilibrio mecánico? Dice, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando dicho cuerpo no acelera. Es decir, la aceleración es igual a cero, ¿ya? La aceleración es igual a cero. Muy bien. Dice la aceleración es igual a cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir que la aceleración es igual a cero? No tiene movimiento, ¿no? O cuando la aceleración es igual a cero. Veamos acá esa respuesta. Dice, tipos de equilibrio. Existe el equilibrio estático y equilibrio cinético. El equilibrio estático es cuando la velocidad es igual a cero. Obviamente no hay aceleración, ¿verdad? Cuando el cuerpo está estático, estático totalmente, no se mueve, ¿sí? Y hay un equilibrio cinético. La aceleración también es cero. Profe, ¿cuándo? Cuando la velocidad es constante. Profe, ¿ese movimiento no se llama MRU? Sí, muy bien. La velocidad es constante, hay un equilibrio. Cuando la velocidad es igual a cero, también hay equilibrio. ¿Sí? Vamos a ver la primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo no acelere, se cumple ¿qué cosa? La fuerza resultante es igual a cero. Eso es lo que se va a cumplir. Esa es la primera condición de equilibrio. La fuerza resultante es igual a cero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el bloque hacia la derecha van a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el bloque hacia la izquierda. Eso es tanto para el eje X. Para el eje Y, profesor, la sumatoria de las fuerzas que actúan hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dice acá el caballero. ¿Qué ocurre si se lanza un objeto en el universo vacío? Un dato importante, ¿no? A ver, vamos a ver qué ocurre. Cuando se lanza un objeto con una cierta velocidad, este se mueve en la dirección en que se ha lanzado y mantendrá su velocidad indefinidamente. La velocidad no cambiará a menos que actúe una fuerza sobre él, ¿sí? Alguien que se oponga o le cambie de dirección, ¿no? Muy bien. Sin más que decir, vamos a los ejercicios. Vamos a copiar esta parte de acá. Ajá, muy bien. Vamos a los ejercicios rápidamente. Vamos a ver la solución. Profesor dice, el bloque se encuentra en reposo. Hallar F. Reposo. Quiere decir que no tiene movimiento, está en equilibrio, ¿no? Yo lo voy a jalar para la izquierda con 30, otra persona para la derecha con F y otra persona para la derecha con 5. Quiere decir que está en equilibrio. Si está en equilibrio, cumple la primera condición de equilibrio, obviamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 30 a la izquierda, perdón, a la derecha es F y a la derecha es 5. Va a ser igual, a la izquierda es 30, ¿verdad? Entonces yo sé que rápidamente 30 menos 5, 25 newtons va a ser la fuerza F para que el sistema esté en equilibrio. ¿Ahí estamos bien? Una igualdad nomás, ¿no? Una igualación, ¿ya? La número 2, a ver, vamos a ver acá. Vamos a dar la solución a la número 2. Profesor, igualito, ¿no? Para la izquierda y para la derecha. Ponemos acá. Profesor, para la izquierda, ¿cuánto es? 20 newtons más 5 newtons. Ahí es lo que yo estoy viendo. Y para la derecha, F nada más. 25 newtons debe igual a F. Profe, ¿tan fácil? Sí, es muy sencillo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Está bien fácil, ¿eh? Está recontra fácil. Vamos a ver la siguiente. Ah, profesor, interesante. Interesante. Profesor, y ahora, mira, acá hay un objeto que está colgando de una cuerda. Dice así, hallar la tensión en la cuerda que sostiene el bloque de 6 kilos. Profesor, ¿la tensión para dónde va a ser? Por eso les dije, diagrama de cuerpo libre, vamos a ayudarnos de ello, ¿no? Esto tiene una tensión, ¿verdad? No lo sé. Profesor, el bloque pesa 6 kilos, entonces hacia abajo, ¿qué va a tener? Un peso. Muy bien, profesor. El peso, ¿cuánto será el peso? Peso es igual a masa por gravedad. Acuérdate bien, ¿te acuerdas de la fórmula, no? Sí te acuerdas de la fórmula, ¿ya? El peso es igual a masa por
gravedad. Ahí está. Muy bien, vamos a dar la solución. Déjame copiar esta parte de acá. Ahí está. Y la colocamos acá abajo. Profesor, dice que este señor está en equilibrio. ¿Sí? Esto de acá no va ni para abajo, ni obviamente para arriba. No se mueve, ¿ya? Entonces, 60, dice, entonces. vamos a ver. Dice así. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, la tensión. ¿Va a ser igual a quién? La tensión va a ser igual a quién? A la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Masa por gravedad. Muy bien, continuamos entonces. La tensión va a ser igual a quién? La masa es de 6 kilos por la gravedad. ¿Tú sabes cuánto es la gravedad? 10 metros por segundo cuadrado. ¿Te acuerdas? Sí. Claro. Muy bien. Entonces la tensión será igual a 60 newton. Y eso es lo que vamos a marcar como respuesta. ¿Sí? Vamos a bajar esto de acá para que se vea bien el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Equilibrio en el eje Y, en el eje vertical, ¿verdad? No hay otra fuerza más que actúe sobre él. Vamos a ver aquí, por ejemplo. A ver, solución. Ustedes ya están viendo el siguiente problema, ¿no? Mira, acá hay una descomposición de fuerzas. Ya usen los triángulos notables. Así que sus triangulitos notables, que queden bien cómo son los lados para poder trabajar. A ver qué dice acá. Profesor, hallar F para que el cuerpo de 3 kilogramos suba a velocidad constante. Muy bien, si la velocidad va a ser constante, hablamos de un equilibrio cinético, ¿no? Equilibrio cinético, ¿sí o no? Cuando la velocidad es constante, hablamos de un equilibrio cinético. ¿Y qué cosa me dice ese equilibrio cinético? La sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Cinético es porque, muchachos, está en movimiento, pero con velocidad constante. Si está con velocidad constante, podemos afirmar, asegurar que ese objeto cumple esa condición. La sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas hacia abajo. Profesor, el bloque pesa 3 kilogramos. Si el bloque pesa 3 kilogramos, ¿cuánto va a ser su peso? Voy a colocar W es igual a masa por gravedad. Sumatoria de fuerzas hacia arriba. Justamente acá le faltó poner, ¿no? La fuerza F, ¿verdad? Esa fuerza le faltó poner. Ahí está. Entonces, la fuerza F va a ser igual a masa por gravedad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no? La fuerza F es igual a masa por gravedad. Bajamos. Fuerza F es igual. ¿Cuál es la masa? La masa es de 3 kilos por la gravedad que vale 10. Profe, de verdad, fácil está. Para que no desapruebe. F es igual a 30 newton, ¿sí? 30 newton. Acá está la respuesta. Listo. Muy bien. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ¿no? Equilibrio horizontal, cuando está estático o cuando está en movimiento. Si está en movimiento, debe de decir que maneja velocidad constante. 1. 2. Es un MRU. 3. No hay aceleración. Esas tres formas, esas tres maneras te tiene que decir para que tú deduzcas que está en equilibrio cinético, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la parte de acá ahora. Acá hay un detalle. Voy a ampliar un poco la pantalla para que se note. Ahora sí, profesor. Para que se note ese detalle. Esta es una fuerza que viene en forma inclinada, ¿no? Oblicua inclinada hacia abajo. Y acá hay una fuerza F. Profe, ¿puedo hallar 30 newtons con F? No. Y es más, no hay ni siquiera 30 newtons de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, descomponer esa fuerza. La descomponemos como Ahí una es fuerza. 24. La descomponemos como una fuerza horizontal y una fuerza vertical, ¿ya? Ahí formamos el triangulito, ¿sí o no? Ahí está la fuerza vertical. Y mira, hemos formado, esto es ¿cómo se llama? F sub Y, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ponerle acá. F sub Y, ¿sí? Y acá le colocamos
Y acá le colocamos f sub x. F sub x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, ahora sí. Profesor, el triángulo de 37 y 53, ¿no? Entonces, tú estás en tercero de secundaria. Tú ya sabes esta forma de trabajar de los triángulos. ¿Cuánto vale f sub x? 4. Él es 4K, muy bien. F sub y es 3K, ¿verdad? Y, Sí, ¿no? sí, Estamos bien, ¿no? Ya, a ver esto de acá, porque no se maneja bien. Sí, no se maneja bien. Bueno, ya tú estás logrando ver ahí, ¿sí? Ya, lo voy a poner así. F sub y es 3K. Lo voy a dejar acá mejor para que se pueda ver bien el F sub y. Listo, ya lo estás viendo. Él vale 4K y este señor, ¿cuánto crees tú que vale? 5K, ¿no? Claro. F sub y vale 4K, él vale 3K y el de acá arriba vale 5K. Entonces, 5K es igual a 30. ¿Cuánto vale K? K es igual a 6. ¿Ya? Muy bien. Entonces me están diciendo, vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar esto de acá. Listo, ya estamos avanzando en el problema. Bien. Sumatoria de las fuerzas que van para la derecha. ¿Quién va para la derecha? Justamente f de x, ¿no? F de x es el que se está yendo para la derecha. ¿Es igual a quién? ¿A quién es igual f de x? A la fuerza que se va a la izquierda, f, ¿verdad? ¿Quién es f de x? 4 por 6, ¿verdad? 4. Sí, igual a f. Muy bien. Ya, algunas personas ya me están dando la respuesta correcta. 24 newtons es igual a f. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Marcamos la clave 24. Profesor, una consulta. Con el eje Y quedó flotando una fuerza. Él sería 3K, o sea, 3 por 6, él sería 18 newtons, ¿no? Entonces, esa fuerza hacia abajo, yo te puedo preguntar cuánto vale la normal del piso. Hay una normal, ¿no? Es normal, como este bloque está apoyado al piso. Mira, esto es una pregunta extra, ¿ya? Una pregunta extra, ¿ya? El bloque está apoyado al piso. ¿Qué tiene? Tiene esta fuerza que lo empuja para abajo, llamado F sub y tiene un peso, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo es de 5 kilos, yo puedo hallar cuánto vale F sub y, porque ya me dan su masa es de 5 kilos, su peso será 50 newtons. Fy vale 18 newtons, 50 más 18, 68 newtons. Eso será esa será la fuerza de reacción normal que ejerce el piso hacia el bloque, ¿sí? Mira, justo había clave 68 también. Pero no te han preguntado eso, te han preguntado solamente la fuerza F, que es esta de acá, ¿ya? A ver, vamos a intentar hacer esta de acá. Solución. Profesor, igualito, tenemos que descomponer una fuerza para la derecha, ¿sí? Para la derecha, acá está. No está yendo al bloque, lo están jalando fuera del bloque, ¿no? Y tenemos que colocar una flecha hacia arriba. Muy bien. Ahí está. Profesor, esto de acá es F sub Y. F sub Y porque está en el eje Y, obviamente. Por eso se le llama F sub Y. Es igual a 4K. Listo. Profesor, acá aparece el F sub X. ¿Sí? Es igual a 3K, ¿verdad? El triángulo de 37 y 53. A 37 se le pone 3K, a 53 se le pone 4K y a 90 se le pone 5K. Entonces observamos que 50 es igual a 5K, ¿verdad? Jalamos una flechita para no estar ocupando espacio. ¿Cuánto vale K? K vale 10. Ahora, profesor, fuerzas a la derecha es igual a fuerzas a la izquierda, ¿verdad? Porque dice que está en equilibrio estático, no se está moviendo, ¿ya? Fuerzas a la derecha es igual a fuerzas a la izquierda. A la derecha, ¿quién lo está jalando? A la derecha lo está jalando F sub X, ¿verdad? F sub X. F sub X.
Vamos a colocarle paso a paso, mira, para que no te vayas a hacer bola, ¿ya? F sub X lo jala para la derecha. Ese es igual a ¿quién? ¿Quién lo jala para la izquierda? Simplemente F, ¿verdad? Continuamos. F sub X, ¿cuánto vale? 3K, o sea, 3 por 10, ¿verdad? 3 Eso por es igual 10. a F. Muy bien, puedes decirme tú ya cuánto vale justamente ese señor llamado F. 30, ¿no? Entonces, F es igual a 30. Qué fácil. Colocamos la respuesta 30. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo está fácil? Sí, ¿no? Todo está fácil, ¿no? Consultas cómo descomponer una fuerza, tú ya sabes cómo descomponerla. Estás en tercero de secundaria, ¿sí? Muy bien, bajamos. Vamos a ver este detalle de acá. A ver, vamos a ver acá. Dice hallar F más T si el cuerpo de 6 kilos se encuentra en equilibrio. Interesante, acá tenemos que hacer los dos. Absolutamente los dos. Vamos a graficar la fuerza, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. Profesor, para la izquierda hay una fuerza de 10 newton, para la derecha una fuerza F, la que me están pidiendo. Hacia arriba tenemos una fuerza de tensión. Acá está. Y hacia abajo tenemos una fuerza ¿de qué? De gravedad, ¿no? O llamado también peso. Muy bien, vamos a colocarle acá su nombre respectivo, peso, que es igual a masa por gravedad. Siempre va a ser así, siempre. No está apoyado en ningún piso, ¿no? No hay nada normal, no hay no está apoyado hacia otro bloque tampoco, porque no es normal. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a colocar justamente esto de aquí. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. ¿Qué me está diciendo el equilibrio? La sumatoria de las fuerzas a la derecha, F, es igual a ¿quién? A la sumatoria de fuerzas a la izquierda, ¿no? 10 newton. Muy bien, ya está. F vale 10 newton. No hay nada más, ¿ya? Otra, voy a copiar justamente la de acá, acá está. Vamos a copiar, eso es lo bonito del internet, de la computadora, que se puede copiar. Ahora, la sumatoria de las fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas hacia abajo, ¿no? ¿Bien? Listo. Bien. Sumatoria de fuerzas hacia arriba, ¿quién es? La tensión va a ser igual al peso, ¿no? ¿Estamos bien? No hay nadie más que lo esté molestando. La tensión es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa de ese bloque? 6 kilos por la gravedad 10. Muy bien, entonces observamos que la tensión va a ser igual a 60 newton. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Por lo tanto, me están pidiendo F más T. F más T sería, F vale 10 y 60, 70 newton. Esa es la respuesta. Aquí está la clave, la colocamos de rojo, marcamos la clave. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Hallamos el equilibrio en el eje horizontal y hallamos el equilibrio en el eje vertical, ¿sí? Apreciando acá el cuerpo, el móvil o el objeto, que hacia arriba es la tensión, hacia abajo es el peso, está suspendido en el aire, colgando de esta cuerda. Y hacia la derecha es la fuerza F y hacia la izquierda es la fuerza F. No se mueve para nada ese bloque. Entonces podemos hacer equilibrio. Muy bien, vamos a ver esta parte de acá. Solución. Vamos a ver la solución a este ejercicio. Dice, si N es la reacción normal, hallar F más N. Están introduciendo ahora la fuerza normal. No la vemos, ¿verdad? Vamos a introducirla. Profesor, este señor tiene un peso. Sí, en efecto, tiene un peso. Vamos a dibujarle el peso. ¿Qué le vamos a colocar acá? Peso, ¿sí? ¿Qué le vamos a colocar ahora acá abajo? Él tiene una fuerza llamada fuerza de reacción normal, ¿verdad? Ahí está.
le llamamos a este señor? Fuerza normal. Aquí apareció esa N, ¿ve? N es la reacción normal. Esta es la fuerza N. Vamos a descomponer esta pequeña fuerza, ¿te parece? ¿Sí? ¿Con confianza? A ver. Profesor, esta fuerza que va oblicua es una fuerza que va hacia abajo. Obviamente voy a colocarlo de otro color. ¿Ya? Y una fuerza que va hacia la izquierda, ¿verdad? Esa resultante de esas dos fuerzas me hacen esta fuerza de 50 newtons, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se le llama a este señor? F sub Y. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué pasó? F sub Y, el cual es igual a ¿cuánto? Ya sabes, ¿no? 35 se lo pone 3K. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la famosa F sub X, que va a ser 4K. ¿Sí? ¿Estamos bien? F sub X va a ser 4K, 3K y 50 newtons es 5K. Entonces, 50 es igual a 5K. Podemos introducir un símbolo. Entonces, K es igual a 10. Una calcatriz se me salió. Listo, K vale 10. Ahora sí, empezamos, profesor. ¿Por dónde quieres empezar? En el eje horizontal hallamos equilibrio. Para la derecha F, para la izquierda F de X. Nada más. En el eje vertical hallamos equilibrio. Para abajo W, que es el peso, y para arriba la normal. Vamos a copiar esto de acá. Entonces vamos a encontrar esa F, esa fuerza F, ¿sí? ¿Listo? Profesor, hacia la derecha F y hacia la izquierda, quien va a ser hacia la izquierda, F sub X, ¿ya? Paso a paso, esta segunda clase. Acá sería entonces fuerza F igual a, bueno, X vale 4, fuerza de X vale 4K, bueno, 4 por 10, ¿no? Igual a 40 newtons. Listo, ya hicimos la fuerza F, vale 40 newtons. Ahora copiamos esta parte de aquí y hacemos el equilibrio en el eje vertical, ¿sí? Equilibrio en el eje vertical, ¿ya? A ver. Fuerzas hacia arriba, ¿quiénes son? La normal, muy bien, la normal. Si lo estás viendo, ¿no? Trata de participar para que sepas si es que estás o bueno, entendiendo, o yo saber si estás entendiendo o no. Hacia arriba, ¿quién es? La normal es la que está soportando. Hacia abajo, ¿quién es? El peso. Peso. ¿Alguien más? Estamos notando que hay alguien más. La fuerza en Y. No te diste cuenta de ese detalle. Hacia abajo, ¿quién está? La fuerza en Y. Y hacia abajo, ¿quién está? El peso. Entonces, la normal va a ser va a soportar esos dos, ¿no? Imagínate. La normal igual a el peso, masa por gravedad, ¿verdad? Vamos a ponerla así, ya, paso por paso. Masa por gravedad más la fuerza en Y, 3K. ¿Sí? Mira, qué bonito. Le pusimos paso a paso para que sepas de dónde salió. Cuando veas mi video en mi canal de YouTube de nuevo, lo podrás corroborar, ¿sí? Masa por gravedad, que es el peso, y F de Y vale 3K. Bien, la masa es de 1 kilo, sería 1 kilo por 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Que es la aceleración de la gravedad. Más 3 por K vale 10. Ahí está. Por 10. Listo, yo creo que ya salió cuánto vale N. ¿Cuánto vale N? 40 newtons. 40. Por lo tanto, me están pidiendo F más N, por ahí creo. Sí, F más N. F más N es igual a 40 más 40, 80. 80. ¿Sí? F vale 40, N vale 40. Profe, no es que N se va con N, no. Este es N de la fuerza normal y esto es N de los newtons, ¿no? ¿Sí? F más N es 80 newtons. Acá está. Marcas. Hasta ahí, alguna consulta. Estamos en el problema 8. Muy, muy, muy rápido. Por eso les dije, se les da una previa de temas anteriores. Diagrama de cuerpo libre, primera ley de Newton, ¿no? O sea, fuerzas de Newton, las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, ya con estática se va a trabajar pues un poco más, sí, un poco más fácil. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir con la 9 en el siguiente bloque de